En este video tutorial vamos a ver los rendimientos de actividades económicas en estimación directa y en otro lo veremos en estimación objetiva. Vamos a ver unas cuestiones generales primero, como el concepto. El concepto de actividades económicas va relacionado sobre todo con la ordenación de los medios de producción propia. Se contrapone a lo que son el trabajo por cuenta ajena. Aquí hay una ordenación de medios y ¿no? En mayor o menor medida hay inversiones. Ya he dicho más de una vez que en la práctica habrá que ver si se cotiza en autónomo o en el régimen general de seguridad social, y será bastante indicativo de qué tipo de rendimiento estamos. Aquí hay una numeración de la ley, pero no es cerrada, es una numeración abierta, ¿no? Dice, pues son actividades económicas, las extractivas, las de fabricación, las de comercio, las de prestación de servicios, pero como digo, no es una lista cerrada. En cuanto a la individualización, aquí la ley de IRPF no sigue el criterio del Código Civil, y con independencia del régimen matrimonial se va a considerar que es la persona titular la que realice de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, es decir, el que sea titular. Se le atribuirán los rendimientos con independencia del régimen matrimonial que tenga. En cuanto a la imputación temporal, rige como criterio general el principio del devengo. Es decir, los ingresos y los gastos habrá que contabilizarlos con independencia de cuando se cobren o paguen, cuando nazcan los derechos o las obligaciones. Lo que no quita que el contribuyente pueda acogerse voluntariamente a un criterio de caja. Las obligaciones contables y registrales, en principio, todo comerciante toda persona que desarrolla actividades empresariales debe acogerse a la normativa del Código de Comercio, y por lo tanto tendrá que llevar los libros de acuerdo con aquel. En cuanto a IRPF, bueno, dependerá de la modalidad en la que se encuentre la determinación de rendimiento neto, pero que en general habrá de llevarse un libro de ingresos, un libro de gastos y un libro de bienes de inversión. Y además, para los profesionales, un libro de suplidos para las empresas de reducida dimensión y para las que estén en general en estimación directa. Todos los incentivos de la ley del impuesto de sociedades serán de aplicación. Y en cuanto a operaciones vinculadas, hay una presunción de que se hacen a precio de mercado. Vamos a ver las diferencias entre la estimación directa normal y la simplificada. Hay que decir que, bueno, esto va como en escala, ¿no? Primero, si la actividad está prevista que se desarrolle en módulos, salvo renuncia, pues estará en estimación objetiva. Si se renunciara o no estuviera encuadrada en actividades que estén en este método de determinación, pues estará en actividad de estimación directa simplificada, salvo renuncia o que se excedan los límites. El límite está en el ejercicio anterior en 600.000 euros anuales de cifra de negocio. Si se sobrepasa, al año siguiente ya obligatoriamente se estará en estimación normal. Y si se renuncia a estimación directa simplificada, pues también se pasa, lógicamente, a la normal. En este cuadro podremos ver las diferencias de cálculo de uno y otro rendimiento. En la primera fase, pues se computan los ingresos íntegros en las dos modalidades y los gastos deducibles. En este caso, los gastos deducibles serían todos los necesarios para obtener el rendimiento, y hay una remisión, como dije, a la ley del impuesto de sociedades. Por lo tanto,
habrá que dominar el impuesto de sociedades para también dominar las actividades económicas en estimación directa normal. Las amortizaciones igual, habrá que remitirse a todo lo que diga allí y ingresos menos gastos menos amortizaciones nos va a dar el rendimiento neto. Sin embargo, en estimación directa simplificada, los ingresos y los gastos serán iguales que en estimación directa normal, excepto las provisiones que no se pueden tomar en cuenta y las amortizaciones que solamente se determinarán con la tabla simplificada y el método lineal, frente a todo tipo de amortizaciones o de acuerdo con el impuesto de sociedades que se pueden realizar en la estimación directa normal. A cambio de no poder meter provisiones en estimación directa simplificada, se puede meter un 5% como gasto de difícil justificación de la diferencia entre ingresos y gastos menos amortización. Esta diferencia le aplicamos un 5%, pero con el límite máximo de 2.000 euros. Y va a interesar la estimación directa simplificada, va a interesar siempre que no se tengan provisiones. Cuando no se tengan provisiones, vamos a meter aquí un gasto adicional que no lo tendríamos aquí cuando no hay provisiones. Por lo tanto, interesa más, ¿vale? El rendimiento neto es inferior y por lo tanto hay ahorro fiscal. En ambos casos podría haber reducciones porque los rendimientos se pueden haber generado en un periodo superior a 2 años. Y bueno, hay un límite, ¿no?, de base de 300.000 euros. Podríamos reducir el 30%. Yo en mi época, o en la época, o los estudiantes siempre se ponía de ejemplo, o era habitual poner el ejemplo de la fabricación de corcho. Las plantaciones de los chopos tardan unos 8 o 10 años en poder recogerse. Entonces, durante una serie de años se están haciendo gastos y no hay ingresos, los ingresos se retrotraen, se posponen a la recolección, que es un periodo claramente superior. Es un caso típico de un rendimiento económico, empresarial, y cuya generación es superior a los 2 años. Entonces, el rendimiento que se produce en el año que hay ingresos se puede reducir en la base en un 30%. Y la base tendría un límite de 300.000. Y la base, como veis, es la diferencia entre ingresos y gastos. El, el rendimiento, si procede reducción, tendríamos, una vez aplicada, el rendimiento neto reducido. Otra reducción es la de trabajadores autónomos económicamente dependientes o con un solo cliente. Cuando estamos ante un autónomo dependiente que trabaja para un solo cliente, además de la reducción general, hay un incremento adicional. Cabe también la reducción por inicio de actividad, que la podéis mirar en el manual. Y esto nos va a dar el rendimiento neto reducido total, digamos, ¿no?, que es lo que se lleva a la base general, la base imponible general. Y vamos a ver un supuesto práctico, que es el que viene en el manual de la renta del 19, el último que se ha publicado, de un señor casado en régimen de gananciales, médico radiólogo, que ejerce su actividad profesional exclusivamente en una consulta privada en un local adquirido por el matrimonio. Y bueno, aquí hay una serie de rendimientos íntegros: 124.000 euros percibidos por honorarios de su servicio, 10.800 de conferencias y publicaciones, y una serie de gastos en los que se incluyen pues sueldos, seguridad social, el autónomos, compra de material radiológico, gastos financieros, amortización del local, amortización de los equipos. IVA soportado como una actividad médica que está exenta, el IVA que haya soportado será gasto. Los tributos no estatales, en fin, todo esto, ¿no? Los suministros, reparaciones, comunidad, etcétera.
Luego tiene un ingreso extraordinario consecuencia de la venta del local destinada a la consulta y un gasto extraordinario consecuencia de la venta de equipos de rayos X. Entre los otros datos de interés, pues me parece que hay unos sueldos que le da a la mujer porque actúa en las vacaciones, en el mes de vacaciones de la empleada, que no serían deducibles porque no tienen la característica de tener un contrato de trabajo por cuenta ajena. Las amortizaciones obedecen a la depreciación efectiva, luego son procedentes, hay unas existencias iniciales y unas finales que habrá que ajustar, ¿no? Las compras son deducibles en la medida en que se consuman. Entonces hay que hacer un ajuste de existencia para llevarnos a gastos las verdaderamente consumidas. Y bueno, tenemos aquí una columna con valores registrados y otra con valores fiscales. En la medida en que todos los gastos contabilizados sean deducibles fiscalmente, pues será igual. En los siguientes no. Aquí hay algo que no hemos leído de autoconsumo que suma, ¿no? El autoconsumo es muy peculiar, la mayoría de la gente no lo declara, porque imaginaros que este hombre adquiera un ordenador para, para la consulta y lo emplee temporalmente para actividades personales, pues se tendría que imputar una parte, no sé a qué se está refiriendo, ¿no? Las cantidades percibidas por conferencia se va a incluir aquí porque, porque no tiene rendimientos de actividades de trabajo. Cuando un médico esté dado de alta en régimen general y dé una conferencia, pues sí que se va a considerar un rendimiento de trabajo. Pero si es actividad económica, pues será un ingreso más de la actividad económica. Y aquí hay un ingreso de la variación de existencias. Como las existencias finales superan a las iniciales, pues, y se ha metido todas las compras como gasto, pues se mete como ingreso las compras no consumidas o la diferencia entre existencias iniciales y finales. Los demás gastos coinciden todos, por lo tanto, la única diferencia es que no se consideran los sueldos de la mujer del mes de sustitución y el total de gastos deducibles, en vez de 79.500, son 78.300. Pero en su lugar puede meter un 5% de la diferencia entre ingresos y gastos y aquí juega el límite máximo de 2.000. Por lo tanto, mete 2.000. El rendimiento neto sería 58.100 y como no hay reducciones, pues el rendimiento neto reducido total serían también 58.100, que es lo que se va a integrar en la base imponible general. Hay que decir que los rendimientos procedentes de la venta del local, aunque sea un local afecto a la actividad económica, el rendimiento se va a determinar como ganancia o pérdida patrimonial. Tengo que aclarar que la reducción, esta reducción es parecida a la de los rendimientos de trabajo y es para contribuyentes cuyas rentas no exentas sean inferiores a 12.000 euros, incluidas las de la propia actividad económica. Tendría 1.620 euros si es 8.000 euros o menos, o esta fórmula 1.620 menos el 0,4 de la renta menos 8.000. Y esta reducción es incompatible si se está en la modalidad de estimación directa simplificada con esta, ¿no? Si se aplica esta, no se puede aplicar no se puede aplicar la otra. Y con eso creo que podemos dar por concluido esta parte y hacer otro vídeo para la estimación objetiva.